25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hemos elegido este día para, en nombre del equipo del Museo de la Mujer, darles la bienvenida a todas las amigas el día de hoy para compartir junto a Mane Abarca Salinas en el contexto de la muestra Frankenstein, una advertencia desde la literatura. Nos vamos a detener un momento sobre su currículum para que las presentes tengan idea del calibre, de la envergadura de la gran amiga que tenemos hoy con nosotras. Ella es una mujer feminista, historiadora, profesora de Estado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile, licenciada en Historia y en Educación, magíster en Ciencias Sociales, mención en Estudios de la Sociedad Civil del Instituto de Estudios Avanzados de la misma universidad, investigadora autónoma, divulgadora y tallerista de Historia de las Mujeres, Historia y Teoría Feminista. Se ha especializado en educación y en distintas formaciones vinculadas, tales como el diplomado en feminismo de la tercera ola, también de la Universidad de Chile, y diversos cursos como Historia y Teoría Feminista y Debates y Agenda Feminista de la Escuela Feminista de Celia Morós, España. Comenzó su actuación feminista en el año 2008, comprometida con el feminismo radical y abolicionista, participando en Mujeres Rebeldes de la Fuera, Casa de la Mujer Margarita Pisano, Retazos Feministas y en la actualidad en la iniciativa Historia y Memoria Feminista en Instagram y voluntaria de WDI México. Dicho esto, te pasamos la palabra. Gracias, gracias Graciela. Bueno, primeramente saludarlas a todas. Eh, Muy contenta de estar aquí de esta forma virtual, eh, pero acompañándolas a distancia. Sé que vienen también muchas del encuentro federal, lo cual me alegra muchísimo. Qué ganas de haber estado ahí, pero bueno, hay otras formas en este momento de, de tejer rebeldías, de trascender fronteras, y en eso nos ayuda esta virtualidad. Agradezco primero agradezco la invitación, ¿cierto? Agradezco la exposición, la creación que ha hecho Diana con todo el apoyo del Museo de la Mujer, y todas las que están detrás de esta creación y esta exhibición, que como ustedes habrán visto mejor que yo de forma presencial, es una denuncia política urgente y necesaria, conmovedora, incitadora al pensamiento, a la rebeldía, a la reflexión y al diálogo, que son cuestiones que hoy día están muy disminuidas, restringidas a un pensamiento único, ¿no? Yo quisiera partir esta charla que lleva por nombre Reflexiones para una bioética abolicionista, eh, abarcando un poco el contexto, ¿no? El contexto en que estamos, que es un contexto posmoderno, transhumanista, ¿cierto? Que se ha caracterizado por ser justamente muy misógino, por ser, ¿no es cierto?, una filosofía, un paradigma social y un movimiento que ha intentado suplantar, tergiversar y apropiarse del feminismo y su propuesta emancipatoria, creando y en otros casos profundizando trampas conceptuales que son perversas, inmateriales, que se justifican, ¿no? Malamente en discursos referidos a la identidad, a la inclusión y a la diversidad, pero que son parte de lo que las feministas radicales y abolicionistas llamamos queerismo, movimiento queer o generismo queer, que sigue basándose en una idea misógena de definir el canon de lo que es ser mujer, lo que se espera de nosotras y siendo totalmente contrario al feminismo y a las mujeres y nuestra emancipación, ¿no? Tratándonos como una categoría universal poco inclusiva.
y como hace poco tiempo escuché a una feminista que decía, ¿hay algo más inclusivo que conformar o referirnos a más de la mitad del mundo? Difícil, ¿no? Hoy el transhumanismo intenta desprestigiar y confundir lo que el feminismo es como ética de origen humanista, cosa que en esta charla yo quiero invitarlas a tensionar, porque tenemos que desalojar y desprendernos de esta lógica creyente de la masculinidad, que está llena de mitos, creencias, eufemismos nuevos, que incluso desde la ciencia y desde el plano jurídico se están reponiendo, ¿no? Validando y utilizando sin ninguna reflexividad, mientras que el feminismo, ya lo hemos visto, hemos sido testigos de ello, es insultado, cancelado y amenazado. Por eso esta charla es tan necesaria para marcar ciertos límites, ¿no? Por eso la muestra que ustedes están ahí presenciando, Frankenstein, es tan urgente y necesaria. Ojalá circulara por el mundo entero, ¿no? Esta muestra que ustedes están ahí viviendo, presenciando, es una crítica a ese transhumanismo y a los excesos revisionistas ya críticos que nos tienen en este borde de crisis civilizatoria. Elena Postigo plantea que el transhumanismo es un paradigma social y un movimiento cultural que representa el deseo de superar el límite, ¿no? De ir supuestamente al infinito, de superar los principios de la razón, pensando que las y los seres humanos somos máquinas perfeccionables, ¿no? Ella plantea que estamos en esta supuesta era del Homo technologicus, ¿no? Que resulta de esta evolución que mediante la ciencia, mediante la técnica, la tecnología, nos va a guiar supuestamente a una mejora de la especie humana para erradicar emociones, vivencias que son eh, indeseables, como el sufrimiento, el dolor, la muerte, o, por ejemplo, no poder tener hijos o hijas, ¿no? Ella dice que este paradigma cultural, este movimiento cultural, está asociado con ideólogos, con filósofos, científicos, biólogos, especialistas en nanotecnología, que hoy día tienen incluso centros, ¿no? Para pensar este supuesto futuro de la humanidad, como el Centro Humanity Plus, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, y que justamente piensan en esta idea de ir hacia un transhumano, ¿no? Un ser humano mejorado con capacidades cognitivas y físicas que supuestamente van a llevar a la extinción del ser humano y de la especie humana como la conocemos. Ahora, ella dice que hay que mirar estas ideas con un posicionamiento ético. ¿Por qué? Porque todo esto, si bien todas estas intentos, ¿no? Científicos muchas veces no son posibles ni son seguros, hoy día hay que mirarlos con esta atención ética porque todo esto se quiere lograr mediante distintos mecanismos, por ejemplo, de edición genética. Hoy día se está intentando alargar, por ejemplo, la esperanza de vida embrionaria. Se está intentando hacer ensayos clínicos con fármacos, por ejemplo, que modelen nuestro carácter o nuestra personalidad, incluso que modelen afectos a través de la ingesta, por ejemplo, de oxitocina. Hoy día tenemos experimentos de lo que podríamos llamar humanos con implantes, que ellos, obviamente, quienes van por el transhumanismo llaman cyborgs, que intentan, ¿cierto?, mejorar cerebral y cognitivamente, biofísicamente al ser humano. Estos experimentos que se están haciendo de interfaz cerebro-ordenadores, ¿no? El experimento de Neuralink, por ejemplo, que busca no necesitar un cuerpo para pensar en el futuro, por ejemplo, o la idea de preservar cuerpos para resucitarlos en 100 años, en 150 años, si es que hay mundo todavía. Entonces, todo este tipo de supuestos avances técnicos necesitan una reflexión bioética, pero también una reflexión con posicionamiento feminista radical, abolicionista, por lo tanto. En los tiempos que vivimos, de intencionada confusión
necesitamos claridad, necesitamos reflexividad, necesitamos nombrar las cosas con claridad, necesitamos pensamiento crítico y por lo tanto un posicionamiento ético que tiene un apellido, que es un posicionamiento ético feminista. Cuestión que muchas estamos dispuestas a construir, a hacer circular, pero que sabemos también los espacios para ello los espacios de escucha son cada vez menos. Así como se nos intenta decir desde el transhumanismo que estamos en camino a una era poshumana, también se nos intenta decir que estamos en una era supuestamente postpatriarcal, ¿no? De hecho, hay muchas teóricas que se dicen feministas, pero sabemos que no lo son, que han llegado a hablar de la idea de no seguir hablando de patriarcado, sino de sistema sexogénero, ¿no? Las hemos escuchado, ustedes las han escuchado, y ya no de patriarcado, prescindir, ¿no? Del patriarcado como sistema civilizatorio, ¿no? Como categoría analítica que justamente el feminismo radical de los 70, de los 80, supo ver como el problema real de base, ¿no? De raíz, que explicaba el sometimiento y la opresión de las mujeres. Se nos habla también de una era posmujer. Todo esto sabemos que no es cierto, que nada está más lejos de suceder, quisiéramos, ¿no? Que hubiese un pospatriarcado, pero lo que vemos en realidad día a día, y especialmente lo que también hoy día se conmemora y se reflexiona, se rememora, es la violencia estructural contra las mujeres, ¿no? Eso es lo que seguimos viendo día a día y cómo ésta ha ido tomando nuevas formas y nuevos ropajes. Además, como bien dice Luisa Posada, no podemos hablar de una era postpatriarcal o postmujer si los objetivos del proyecto civilizatorio feminista o de lo que algunas llaman agenda feminista aún no se han logrado y el patriarcado aún no se ha abolido. Estamos justamente en un patriarcado que no solamente tiene un nuevo ropaje, antes, ¿cierto?, entendidos como patriarcados de coacción, mucho más evidentes, mucho más explícitos en su brutalidad, pero ahora, ¿cierto?, con este revestimiento que algunas llaman patriarcado del consentimiento, pero que sigue siendo en su base, en su raíz, el mismo sistema de dominio que ejerce violencia contra las mujeres y niñas y donde además, como dice Gudelia Delgado estos días, lo recordaba, no es solamente un sistema que ejerza violencia hacia las mujeres, sino contra las mujeres, porque las mujeres son su objetivo intencionado, no solamente sus destinatarias. Hoy eh, a nosotras puede parecernos obvio o pensar, por ejemplo, si necesitamos o no decir feminismo radical o feminismo abolicionista, porque entendemos que no hay otro feminismo posible y que no hay miles de feminismos, como también se intenta instalar en esta deriva transhumanista y posmoderna. Porque nosotras sabemos que el feminismo es un proyecto de cambio civilizatorio que si bien tiene debates internos y corrientes, también nosotras sabemos distinguir aquello que no es feminismo y que es toma, que es apropiación y que es entrismo. El feminismo es un proyecto político de cambio civilizatorio que busca la abolición del patriarcado para la emancipación total, real y profunda de las mujeres y niñas. Y hoy día necesitamos decir que necesitamos un feminismo radical y por tanto abolicionista del género, del sistema prostituyente, de la pornografía y de toda forma de violencia estructural, sexual, explotación de las mujeres y que estamos por la abolición del patriarcado y todas sus expresiones de política sexual. Esta charla que hoy estamos teniendo y vamos a tener es un intento justamente por recuperar esa genealogía que Diana hace a través de la muestra, ¿no? Respecto a hace siglos atrás, para recuperar la importancia de un canon feminista, de un canon que nos es propio, una genealogía propia, haciendo lo que las feministas radicales de los 70 y los 80 nos legaron y que yo pienso que hemos dejado un poco de hacer, ¿no? Que es no dejar ningún tema, ningún objeto de interés, ningún objeto de estudio vinculado a la existencia de las mujeres fuera de nuestro análisis.
Y en eso la academia, como institución, ¿no es cierto?, que corta las ideas más radicales, las ideas más rebeldes, ha hecho bastante daño, ¿no?, a esta idea que yo les estoy mencionando. Bueno, por algo Mary Daly le llamaba la academencia, ¿no? No la academia, sino la academencia, por su lógica masculinista, despolitizante, disciplinante y censuradora de la circulación de saberes y de ideas rebeldes, de ideas realmente transgresoras. Sino que más bien lo que ha ido haciendo la academia es ir acomodando, encapsulando e institucionalizando saberes en disciplinas especializadas o en islas atomizadas, que finalmente eso genera que las mujeres muchas veces sintamos que no podemos referirnos a ciertos temas si no somos lo suficientemente expertas, como si no bastara vivir, acorporar, ¿no es cierto?, corporalizar la experiencia de ser mujer en esta civilización. Como sabemos, hay saberes teóricos y prácticos hoy día que requieren y que siempre han requerido una mirada interdisciplinar. Y sobre todo, no solo interdisciplinar, sino feminista. Esto demanda de nosotras que recordemos nuestro proyecto, cómo nació y para quiénes, y que recordemos nuestras denuncias y nuestra propuesta emancipatoria. Pero sobre todo, nos combina a recordar que es un proyecto que siempre ha tenido un sujeto político claro y fuerte, o una vanguardia, si queremos decirlo también, que somos las mujeres, y todo lo que se aleje o niegue esta certeza no es feminismo. Vamos entonces profundizando algunos elementos. ¿Por qué bioética? ¿No? ¿Por qué pensar en una bioética abolicionista? La bioética, para solamente generar algunas pistas para la charla, para la conversación, es un campo interdisciplinario que analiza problemas éticos, originados por los avances justamente de la ciencia en sus distintas derivas, en la biología, la medicina, la tecnología o las llamadas ciencias de la vida, ¿no? La bioética en este sentido es una reflexión, ¿no? Una reflexión conjunta que a mi juicio debe ser siempre pública, ¿no? Porque tiene que ver además con la vida humana, pero también con la vida animal, la vida vegetal. Lo que busca es justamente estudiar los efectos, las consecuencias que tienen ciertas decisiones y con los efectos que estas pueden tener en las generaciones futuras. En este sentido, la bioética busca reflexionar sobre la toma de decisiones, pensar, generar orientaciones, generar parámetros eh, o generar una especie de canon sobre cómo debemos actuar frente a situaciones donde está en juego la vida, la salud, la dignidad humana, el medio ambiente, los seres vivos. Por lo tanto, una pregunta base para pensar desde la bioética es el ponderar la idea de progreso, ¿no? ¿Qué sí es progreso y qué no lo es, aunque tenga la apariencia de serlo? En este sentido, la bioética estudia lo que debemos o no debemos hacer cuando la ciencia, la tecnología, ¿no? Lo que podemos denominar avances tecnocientíficos, impactan la vida. Y eso obviamente no está exento de una mirada crítica respecto de lo que es la ciencia, ¿no? De la ciencia en su constitución de tal y de la ciencia también como un saber patriarcal que no es neutro, ¿no? La bioética nació en un contexto histórico específico en la década de los inicios de los años 70 como respuesta justamente a fenómenos que pusieron de relevo o mostraron de frente la crisis que vivíamos como humanidad y la constatación y la toma de conciencia de la comisión de atrocidades, abusos, sometimientos, torturas, crímenes de lesa humanidad que quedaron a la vista del mundo entero. Estoy refiriéndome a abusos médicos, científicos, como lo fueron, por ejemplo, los experimentos nazis, que justamente, y por fortuna, ¿no? pusieron
de relevo la crisis o el cuestionamiento al canon de ciencia, los avances técnicos y científicos en materia, por ejemplo, de trasplantes o de usar tecnologías para reanimación o para alargue de vida, la ingeniería genética, o lo que en este tiempo se empezó a llamar como fertilización asistida. Todos estos elementos hicieron que se empezaran a plantear preguntas sobre el inicio, sobre el fin de la vida, sobre la definición de persona humana o ser humano, sobre la distribución de recursos en salud, y también se empezó a reflexionar sobre la crisis ecológica y ambiental, ¿no? Haciendo puentes entre la ética médica y la ética ambiental. En este sentido, la bioética, más que un campo técnico, debería ser siempre un ejercicio político, ¿no? Un ejercicio crítico, reflexivo, lo que a su vez es totalmente ideológico, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con preguntarnos por el sentido de lo humano, tiene que ver con pensar el mundo, la sociedad y con cuestionar también lo que entendemos por saberes científicos o avances científicos. Por eso que este campo es profundamente interdisciplinar y no puede quedar atascado o combinado solamente a los espacios académicos, que están cerrados, que están cercados para el resto de la sociedad civil, y por lo tanto se transforman en espacios bastante miopes, ¿no es cierto?, respecto a lo que realmente está pasando en la experiencia social, cultural, humana. Eh, Al suceder esto de esa manera, el peligro, ¿no?, de esta bioética que se pretende solamente técnica, científica o neutral, es que queda en un saber tecnocrático aislado, desprovisto de perspectiva crítica, desprovisto de discusión, de debate, y de la potencia que puede proveer sobre ella una perspectiva, por ejemplo, feminista, como la nuestra, que promueve la emancipación de más de la mitad de la humanidad y la abolición de un sistema de dominio que es la base de todas las problemáticas, de todos los nudos y pendientes que hoy día tenemos, ¿no? El patriarcado. En este sentido, si bien podríamos decir, ¿no es cierto?, que la bioética tiene su base de origen en la protección de la dignidad humana, o eso es al menos lo que se plantea, ¿no? Dada la complejidad de las controversias que esta abarca, em, no debería terminar siendo un protocolo, un acto burocrático para poder realizar una investigación, ¿no? Pasar por un comité de ética o de bioética, o una justificación técnica de prácticas médicas que contravienen los principios éticos básicos y que terminan por generar daños irreparables y crímenes en pleno siglo XXI, ¿no? Incluso en contextos de democracia formal, como lo estamos viviendo. En este sentido, la bioética tiene su base en la protección de la dignidad humana, en la justicia social, o así debiera ser, y en el bien común como principios base, que no son neutros, sino éticos, políticos. Es decir, nos implican como sociedad completa pensar en qué debemos hacer y no solamente en lo que se puede hacer o en lo que está permitido hacer, porque sabemos que hay muchas cosas que está permitido hacer, como nos muestra la exposición, ¿no es cierto?, Frankenstein, em, pero que son cuestiones que no se deberían hacer, que no deberían estar permitidas, y que justamente pasan a llevar los derechos humanos fundamentales y contribuyen justamente a profundizar el sistema de dominio que hoy día tenemos, y justamente a romper con el proyecto civilizatorio, por ejemplo, que tenía y que sigue teniendo el feminismo. Hoy día hay muchas preocupaciones y temas controversiales en la bioética que nos atañen directamente a nosotras, ¿no? Y por eso que es necesaria una bioética feminista, porque la bioética, por ejemplo, plantea una preocupación especial por grupos vulnerables o discriminados, pero lo que vivimos las mujeres no es una simple desigualdad o una discriminación, ¿no?
lo que vivimos las mujeres es estructural, es un sometimiento y un sistema de opresión que persiste sobre nosotras con distintas formas de violencia e incluso de antigua esclavitud, y por lo tanto no debería remitirse la reflexión bioética solamente a cuestiones vinculadas a derechos reproductivos, ¿no? Hoy día hay una serie de temas controversiales a los que se suma, ¿no?, lo que plantea la muestra, y que son vinculantes a ella. Por ejemplo, la edición genética humana, que se está justamente pensando que son nuevas formas de eugenesia, ¿no?, nuevas formas de selección, de racismo. Todo lo que es también los experimentos que se están haciendo o ensayos clínicos de neurotecnologías que vienen a poner también la pregunta sobre la privacidad mental o la libertad cognitiva, por ejemplo. Em, los derechos sexuales y los derechos reproductivos que trascienden al aborto o interrupción voluntaria del embarazo. También hoy día tenemos cuestiones como la experimentación con embriones para investigación, la compra-venta de óvulos, y también las formas de reproducción que hoy día le llaman reproducción asistida, naturalizadas. Incluso hay una corriente, ¿cierto?, que sostiene que la gestación subrogada es una forma de reproducción asistida, y no una nueva forma de esclavitud y trata de personas, como sí podemos mirarlo desde el feminismo, desde la perspectiva abolicionista. Eh, tenemos también, por ejemplo, cuestiones de preocupación como es el acceso y la justicia sanitaria, por ejemplo, todo lo que son los sesgos en la distribución de recursos en salud, eh, especialmente también para las mujeres, y las tecnologías reproductivas, ¿no? La creación de embriones in vitro, la selección de sexo, por ejemplo, porque ahí sí el sexo parece que importa y existe, para seleccionar embriones, características también genéticas que hoy día se pueden seleccionar en estos procesos de reproducción asistida, descartando por supuesto la gestación subrogada, que llamamos nosotras vientres de alquiler, que no es por supuesto ningún tipo de técnica de reproducción asistida. Y así tenemos un montón de temas que nos llevan a pensar, a ponerle cuerpo, ¿no?, a poner la experiencia de ser mujer ante temas que son controversiales porque tienen que ver con la deshumanización y la despersonalización brutal de las mujeres, cosa que vemos desde el lenguaje inclusivo que nos borra, ¿no?, hasta cuestiones tan concretas y materiales como la falta de estudios médicos y ensayos clínicos sobre enfermedades y afecciones que son propias de las mujeres. Por lo tanto, ¿cuál es, no es cierto?, la relación que podemos ir haciendo también con la muestra? Es que esta muestra evoca, ¿no?, y pone en la materialidad, desde el arte, desde los objetos que están ahí intervenidos, construyendo un relato, un guión, nos muestra una apuesta crítica sobre esta artificialidad, ¿no? Y pone justamente el punto crítico en las ficciones del siglo XXI, ¿no?, y en el intervencionismo médico y farmacológico que, que no solamente rechaza los límites naturales, sino que rechaza específicamente también a las mujeres y lo que es ser mujer, que son los efectos más concretos que vemos. Hoy día, ¿qué es lo que vemos? Que hay una parte de esta ciencia que respalda movimientos activistas, e incluso a través de jurisdicciones, a través de documentos que orientan políticas públicas a nivel internacional, y líderes políticos que atropellan, violentan y destruyen lo humano. Y la diferencia humana más basal, que nunca debió ser un problema, ¿no?, la diferencia sexual. No olvidemos que el origen de esta violencia estructural es histórica y que tiene un inicio hace más de 4.500 años atrás, que deviene del origen del patriarcado y que es la originaria relación que se hizo de las mujeres
y que hoy nosotros hoy día eso lo entendemos como la feminidad, con la naturaleza, ¿no? La identificación de las mujeres con la naturaleza, por lo tanto, definido desde los varones y la masculinidad como algo a dominar, ¿no es cierto? Siendo ellos los dueños del progreso, de la razón, de las ideas, de la cultura y de las capacidades creativas. La naturaleza ha sido entendida desde el origen del patriarcado como algo a someter, ¿no? Como algo a subvertir, a violentar, a explotar, en nombre de la razón masculina, que es la única posible, válida, ambiciosa y omnipotente que ha permeado todos los campos del saber y del hacer, ¿no? Cruzando acuerdos básicos de bioética que deberían proteger la dignidad humana, como la beneficencia, ¿no? Que es hacer el bien, y la no maleficencia, que es evitar el daño. También aquí está en tela de juicio la autonomía, ¿no? Que hoy día se ha reducido a un consentimiento informado, cosa que en los denominados procesos de transición debería ir mucho más allá, ¿no? Invitando a pensar sobre la edad para la toma de estas decisiones, sobre la vulnerabilidad en la que están niños y niñas que están enfrentados a discursos de promoción de la identidad de género. Deberían considerarse para pensar la autonomía los estudios también que afortunadamente están apareciendo sobre contagio social para implementar un enfoque real de derechos y también en la autonomía respecto de la medicina, ¿no? Porque tal como ustedes pudieron ver en esta muestra, lo que se hace aquí es justamente eh, generar una dependencia absoluta de la medicina y de la industria farmacéutica. Todo esto, por supuesto que contraviene la propuesta del feminismo como proyecto civilizatorio, que hace una crítica y una propuesta transformadora de lo existente, incluida la ciencia patriarcal, ¿no? Esto ha significado que hoy día se esté reponiendo el sexismo más brutal en nombre de una falsa transgresión y transformación, que transforma a personas sanas, incómodas con los estereotipos sexistas, en pacientes crónicas, ya sea para lo que llaman transicionar o detransicionar, promoviendo una eterna dependencia médica y farmacológica en nombre de la autopercepción y de la autorrealización, que en realidad está basada en la misma jerarquía de dominio de siempre y que se alimenta y nutre al mismo tiempo el paradigma individualista, subjetivista, que es el paradigma identitario, basado en el consumo, ¿no? Que viene a romper justamente la lógica de lo colectivo, de lo común y de lo compartido de la existencia humana. Si antes, en sus orígenes, la ética traía consigo la reflexión de mejorar la vida humana a las seres humanas y humanos desde adentro, hoy día la promesa que hace el transhumanismo es intentar supuestamente situar esa autorrealización desde afuera, ¿no? A través de tecnologías, a través de técnicas, a través de insumos farmacológicos, a través de una promesa de transición civil y social que se basa en el mito de la libre elección, ¿no? Haz lo que tú quieras con tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo, tu decisión, que se han transformado en lemas de marketing, ¿no? Donde todo es válido, donde se legitima eh, lo que muchas autoras, ¿cierto?, nos han dicho que es una distopía patriarcal, donde se inventa que podemos modificarlo todo, pero curiosamente menos las estructuras de dominio. No podemos modificar las jerarquías, no podemos abolir la jerarquía que es el género, no podemos abolir las dinámicas de explotación, pero sí podemos modificar todo lo demás. Extraño, ¿no? Por lo menos extraño. ¿Qué nos requiere entonces una bioética feminista radical, abolicionista? Recuperar la idea del feminismo como una rebeldía inquieta, ¿no? Que es lo que a mí me conmueve y me moviliza de esta muestra y de poder estar compartiendo hoy día con ustedes. Recuperar, ¿no?, la propuesta del feminismo como una política de autoconciencia que nos permite pensar en todas estas cuestiones y no solamente demandar al sistema algo, sino que denunciar al sistema. Denunciar
lo que se está haciendo hoy día en nombre de la libertad y de la individualidad. Em, ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el feminismo es una ética de la libertad, pero una ética de la libertad profunda, de la libertad radical, de la libertad pública, privada e íntima, sumaría Margarita Pisano a esta discusión. Em, Pensar las controversias o lo que algunas llaman dilemas de la bioética desde el feminismo, nos tiene que llevar a recordar que el feminismo no es una filosofía de la deconstrucción, como intenta mostrar el posmodernismo, sino que es una ética de la vindicación de un sujeto político que son las mujeres y sus derechos y la emancipación total y profunda de las mismas, que es una ética de la abolición y que es internacionalista, que es un proyecto de erradicación del patriarcado y no solamente de una reforma del mismo o de una mejora del mismo, porque sabemos que dentro de este no hay progreso posible, ¿no? No el progreso que nos venden, por lo menos. Eh, Pensar una bioética feminista abolicionista es pensar en un horizonte político eh, de posibilidades pensadas e imaginadas por nosotros. El feminismo es una ética civilizatoria, es una argumentación ética, una colección, podríamos decir, de argumentaciones éticas y civilizatorias eh, que nos pueden permitir deshacer la estructura patriarcal y sus afirmaciones y sus argumentaciones, que es lo que hoy día se está reponiendo, rediseñando y promocionando, revestido de un lenguaje supuestamente progresista. Necesitamos una ética que pueda devolver a las mujeres, devolvernos a las mujeres nuestra cualidad humana y todas esas virtudes y cualidades que se asignaron para el otro sexo, ¿no? Que justamente fueron todas las cualidades creativas del pensar y del crear cultura y del crear civilización. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer entonces es dejar de hablar como ellos, dejar de hablar como aquellos que promueven y sostienen y han creado el transhumanismo, dejar de usar sus eufemismos androcéntricos y patriarcales. Tenemos que recuperar una reflexión y una propuesta sobre nuestra existencia sexuada mujer, que no divide cuerpo, mente, alma, espíritu, ¿no? Porque esa división es profundamente patriarcal, ¿no es cierto? Em, y dejar, ¿no es cierto?, de conceptualizar mal, ¿no? A mí me pasa que veo muchas publicaciones donde se habla, por ejemplo, de violencia contra el cuerpo de las mujeres. Esto cosifica el cuerpo de las mujeres. Esto explota el cuerpo de las mujeres. Pienso que ante eso estamos hablando muy mal y conceptualizando muy mal y por lo tanto politizando mal, nos diría Amorós, ¿cierto? Porque lo que se hace no es explotar una parte o un cuerpo, ¿ya? No se explota un cuerpo o una parte de la existencia de alguien, se explota a las mujeres. Violencia contra las mujeres, cosificación de las mujeres, explotación de las mujeres. Tenemos que recuperar esa forma de referirnos y de hablar y de nombrar el mundo, porque si seguimos entendiendo el cuerpo o nombrando el cuerpo como algo separado, estamos cayendo en su trampa y en su lenguaje. Empezamos a entender o a reproducir la idea del cuerpo como algo separado de nuestra existencia, como algo que está aquí, ¿no? Que es una propiedad, como algo ajeno a nuestro ser, ¿no? A nuestra existencia como humanas. Entonces yo no soy mujer, ¿ya? Yo no soy mi cuerpo, tengo un cuerpo. A mi cuerpo le pasa algo, a mi cuerpo le hacen algo, no a mí. Entonces, si mi cuerpo es separado de mí, yo puedo venderlo o puedo hacer cosas con ese cuerpo porque me pertenece, ¿no? Es de mi propiedad. Discurso que sabemos el neoliberalismo profundiza. Por lo tanto, si mi cuerpo es mi propiedad, yo puedo arrendarlo, puedo intercambiarlo, puedo intervenirlo y por lo tanto lo que hacemos es reproducir esa idea neoliberal de la
supuesta libertad sobre el propio cuerpo. Estas ideas las ha venido desarrollando sobre el cuerpo Aurora Linnea, a quien les invito a profundizar y leer. También necesitamos dejar de usar eufemismos y lenguajes de ellos, como la palabra infancias, ¿no? Em, Como decía en una charla que escuché hace poco de Amelia Valcárcel, decía, cuando escucho la palabra, tristemente, ¿no? Porque son palabras que tenían mucha potencia para el feminismo, palabras como interseccionalidad, inclusivo, y yo agregaría infancias, me pregunto de qué tamaño es lo que me van a vender, ¿no? Bueno, lo mismo acá, necesitamos dejar de usar esas palabras, ¿no? La niñez, las infancias, ¿no? Lo que estamos haciendo con eso es naturalizar sus diagnósticos como verdades absolutas. ¿Por qué? Yo revisaba el material de esta exposición donde Diana nos propone, ¿no es cierto?, la importancia de que se eh, requieren hoy día prácticas médicas responsables. Y yo pensaba, sí, por supuesto que sí. Y también una sociedad entera que se haga responsable para detener esto que está pasando y para nombrar la realidad, porque tendremos prontamente, y yo lo imagino, lo veo venir, una masividad de niñas y niños, de adolescentes, que van a estar marchando por las calles buscando responsables del daño irreparable que se les ha estado haciendo y que no serán solamente los responsables psicólogos, psicólogas o médicos afirmativos, sino que va a ser responsable toda la sociedad que cayó, que omitió, que aprobó en silencio por no desacatar y por no desobedecer a este transhumanismo. Por lo tanto, lo que debemos hacer como feministas radicales, como feministas abolicionistas, es cuestionarnos todo esto que se ha creado, todo su sistema, incluido su lenguaje, como parte de la política sexual. Recordar a Kate Millett, esto es parte de la política sexual de dominio, de control, de explotación y de violencia histórica que se ha asignado sobre nosotras. Cuestionar, por lo tanto, el ideal de progreso es un deber hoy día para nosotras. Cuestionar el canon científico es un deber para nosotras. A mí me cuesta a veces cuando leo críticas al transactivismo diciendo que tienen ideas acientíficas. Yo les puedo decir que participando de instancias, de algunas clases de bioética donde está lleno de científicos y científicas, muchos de ellos postdoctores en sus áreas, que creen a ciegas en el discurso queer, ¿ya? Y son científicos y científicas. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso cuando decimos que es científico, porque hoy día una parte de la ciencia aprueba todo lo que son las teorías, los tratamientos y todos los procedimientos afirmativos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuestionar la experimentación brutal que estamos asistiendo, la experimentación humana que estamos asistiendo y que está ante nuestros ojos, avalada en una falsa idea de inclusión y diversidad, y cuestionarnos, por lo tanto, a quién está haciendo servir estas ideas, a quiénes están protegiendo estas ideas, estas prácticas, a quiénes están legitimando y a quiénes están enriqueciendo, a quiénes se está dañando, a quiénes se está borrando, qué ideas son las que se están reponiendo, refinando y reproduciéndose. Porque aquí se ha omitido no solamente la crítica feminista, ¿no?, que ha pasado a ser cancelada o asociada incluso a posturas de derecha conservadora, que nada tienen que ver con nuestra crítica y nuestro posicionamiento, sino que se están omitiendo estudios, evidencias contundentes, testimonios. El mismo informe CAS que se cita en esta exposición ha sido omitido, sino que también se ha omitido el contexto en que esto está ocurriendo. Y una de las bases de la bioética es pensar en el contexto, en el sistema de relaciones que está de base en las situaciones de vulneración que se observan. Y estamos omitiendo hoy día que existe una política sexual patriarcal respecto del género, que no es algo que ocurre dentro de la cabeza de las personas, ¿no?, dentro del cerebro,
o que es parte de una subjetividad, sino que existe un sistema, ¿verdad?, de política sexual sobre el género, que es la creación de base del sistema patriarcal, que es la jerarquía originaria que viene a sostener el poder y que hoy día afirma el sexismo descarnado que estamos viviendo y observando, inventando que el sexo se asigna y que se puede nacer en un cuerpo equivocado, en vez de situar en la banca de las acusaciones y de las equivocaciones a la sociedad masculina que creó este sistema de dominio, ¿no? Otro eufemismo que tenemos que abandonar o que les invito a abandonar es el hablar de cuerpo biológico. He escuchado feministas, incluso feministas radicales, abolicionistas, porque todas estamos revisándonos, todas estamos mirando esto y ninguna, ¿no? Y eso tiene que ver con el buenismo femenil también en que hemos sido socializadas. Ninguna quiere ni digamos, atacar a una parte de la población o justamente dejar de entender que hoy día las niñas y niños, los adolescentes que están viviendo estas supuestas transiciones, son víctimas, ¿no?, de este sistema. Pero quiero invitarlas a pensar cuando usamos estos términos como cuerpo biológico o mujeres biológicas. No existe, no existen mujeres no biológicas, ¿no? No existe otra realidad que no sea esta realidad corporal y sexuada. Evidentemente somos mucho más que anatomía y que biología, ¿no? Y las feministas han luchado históricamente, hemos luchado para que no seamos determinadas biológicamente en nuestro destino, para que ahora vengamos a ser más encima tratadas y maltratadas de esencialistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es contraponer todas estas ficciones creadas, poner el peso de nuestras ideas, volver a la raíz feminista, a la importancia de las palabras, de cómo nombramos el mundo, reconocer sus símbolos, reconocer las formas en que están normalizando y creando verdades en el discurso y de todas las maneras, en el lenguaje jurídico también. En este sentido, la muestra, ¿no? Frankenstein nos señala que tenemos una ciencia sin conciencia, pero además de eso tenemos una sociedad hoy día cómplice que ha renunciado al pensamiento crítico, pues no solamente no se están pensando las consecuencias de mediano y de inmediato, mediano y largo plazo, como se propone, ¿no es cierto?, en la exposición, que no se está pensando en las consecuencias, sino que no se está pensando en las causas del deseo. Margarita Pisano decía que los deseos están signados por la cultura. Por eso tiene un libro que se llama Deseos de cambio o El cambio de los deseos, porque justamente los deseos que hoy día tiene parte de la población, estos deseos que se han instalado, ¿no?, de desear el otro sexo, son parte de la política sexual patriarcal, ¿no? Los deseos que hoy día se están generando y esos están dentro de las causas, ¿no?, de lo que está pasando. Los estereotipos sexistas son la causa de lo que está pasando. Por lo tanto, debemos también denunciar en ese sentido el negacionismo de la realidad que estamos viviendo, que no es un hecho aislado, sino estructural, ¿ya? Esta política sexual es estructural, tiene una historia em, que lo hace el componente fundamental para perpetuar la opresión, ¿no? Eso nos decía Kate Millett. Por lo tanto, el control de nosotras, el control respecto del género, el control de nuestras funciones y potencialidades biológicas es algo que viene del origen del patriarcado. La masculinidad, los varones, siempre han querido tener el control de nuestra sexualidad, el control de la fertilidad, el control de la capacidad reproductiva, ¿no? Es algo que viene del origen de la civilización y que hoy día solamente se reviste de nuevas técnicas, de nuevos formatos, de nuevas tecnologías, de nuevos lenguajes, pero ¿qué tenemos hoy día? Laboratorios intentando simular, y voy a decir comillas, úteros artificiales para no necesitar depender de las mujeres, ¿no? Entonces, esto sigue siendo parte de la cultura de sometimiento y sumisión de siempre, solo que revestida de nuevos lenguajes y nuevos ropajes. Por lo tanto, decir, nombrar, definir mujer donde sea necesario
no usar ni adscribirnos obedientemente a su lenguaje, a sus eufemismos, a sus teorías y políticas, no usar perspectiva de género cuando queremos decir perspectiva feminista, no usar violencia de género cuando queremos decir violencia machista, violencia masculina o violencia contra las mujeres. Necesitamos abandonar ese lenguaje que busca agradar, ¿no? Que es clave dentro de lo que es el buenismo femenil que nos han enseñado, abandonar el mandato del silencio en que nos tienen recluidas, y darnos cuenta de que el objetivo de base de todo esto es hacernos dudar de nuestra existencia, dejarnos sin canon, dejarnos sin definiciones. Lo que buscan es inventar y ficcionar ellos lo que el feminismo supuestamente es, y nos han llegado a decir que pueden definir mejor que nosotras lo que es ser una mujer, ¿no? Bajo las trampas de la identidad, la inclusión y la diversidad. Porque eso realmente nosotras sabemos que no les interesa borrarnos, les interesa borrar a las mujeres, borrar la potencialidad del proyecto feminista civilizatorio y atomizarnos, ¿no? En todo este lenguaje de vientres, gestantes, menstruantes, portantes, reduciéndonos a funciones o partes de nuestro cuerpo. Lo que quieren no es solamente confundir a la población, asimilando o confundiendo sexo y género o negando el sexo. Lo que están haciendo es negar a las mujeres. Están entrometiéndose, tomándose lo que se define hoy día también como educación sexual, ya que hoy día lo vemos, es una educación cuidista, basada en el género, afirmativa del género, no es una educación sexual integral, afectiva, basada en el respeto a la propia existencia, a la propia corporalidad de la existencia. No es una educación que apunta a reconocer la diferencia sexual como una potencialidad, sino que justamente lo que se está haciendo es promocionar el sexismo más puro y brutal como algo válido, mientras las feministas sabemos y denunciamos que la masculinidad y la feminidad es lo que tenemos que abolir porque son parte de un mismo constructo y que son parte del fracaso civilizatorio, como diría Margarita Pisano. Por lo tanto, y para ir cerrando, tengo muchas ideas más que les quisiera compartir, pero veo el tiempo y pienso en ir cerrando. Algunas ideas claves solamente, un par de minutitos. Necesitamos entonces una bioética feminista radical, abolicionista. Necesitamos que no sea este solamente un campo disciplinar o interdisciplinar, sino social, político, em, dejando, ¿cierto?, de ser principialista o una instancia burocrática, servil a los intereses del sistema, a los intereses económicos, de quienes pretende defender y proteger. Eh, También necesitamos, ¿cierto?, mantener la vigilancia sobre la ciencia patriarcal masculinista, eh, repensar, ¿no es cierto?, también la autonomía, el concepto de autonomía que se trabaja mucho en bioética, no solo mirarlo de forma individualista y relacional, sino desde la consideración del sistema cultural en que estamos, que es el contexto, que es el patriarcado, donde las mujeres siguen siendo no solo una población discriminada, desigual o vulnerable, sino que sigue siendo la casta sexual sometida, oprimida y por lo tanto eh, la mirada tiene que ser emancipatoria, desesclavizante y abolicionista, por lo tanto. Eh, y tenemos que volver a definir y a nombrar con claridad lo que sí es feminismo y lo que no es feminismo. Dejar de hablar, por ejemplo, de feminismo queer, porque es un oxímoron, es una contradicción. Necesitamos hoy día desacralizar, desnaturalizar todo esto que se nos está instalando, denunciarlo, denunciar cualquier forma de explotación, naturalización y regulacionismo de nuestra opresión, em, como es el discurso creado de las infancias trans, como es el discurso sobre la gestación subrogada, en vez de hablar de vientres de alquiler o de alquiler de mujeres derechamente, porque lo que se alquila no es solamente un vientre, ¿no? Lo mismo con la prostitución, con el sistema prostituyente.
Necesitamos entonces hoy día más que nunca una política feminista que haga distinciones, sin concesiones, donde reconozcamos, ¿no? Como lo hacemos, que el feminismo sí tiene debates internos, como lo fue en su minuto el debate entre diferencia e igualdad, pero que otra cosa muy distinta es aceptar o avalar debates que no son nuestros, tensiones que no son las nuestras, actores o sujetos políticos que no son los nuestros, y por lo tanto tenemos que, hoy más que nunca, defender nuestro propio canon, nuestra propia genealogía feminista, nuestra propia propuesta civilizatoria y exponer las mentiras, las ficciones, las falsas creencias que se instalan y en las que el patriarcado se reviste y se rediseña una y otra vez, en vez de realizar cambios estructurales a esta cultura y abolir, ¿no es cierto?, el sistema de dominación que tenemos. Eh, También referirnos a una bioética feminista, no de género, no con perspectiva de género, distinguirla de lo queer, porque hoy día ya sabemos que el género, lamentablemente, porque es una categoría que tenía potencialidad feminista, hoy día es una palabra vacía, una palabra que tergiversa, que confunde, y que perdió su filo crítico, ¿no? Como categoría feminista. em, y por lo tanto necesitamos hablar y decir feminismo donde es feminismo. Eh, por último, y con esto me voy a ir a este párrafo que les quiero compartir, que no lo quiero dejar fuera. Para cerrar, recordar a modo de cierre que no hay nada más odiante que la misoginia de creer que los hombres pueden definir y sentir lo que es ser mujer mejor que las mujeres mismas y cancelar a las mujeres que no piensan como ellos. Recordar que no hay nada más odiante que pensar que existen personas que nacen equivocadas en su cuerpo o que el sexo se asigna. No hay nada más estigmatizante que transformar en pacientes crónicos a personas sanas, disconformes e incómodas con el sexismo de esta sociedad. Que no hay nada más sexista que disfrazar de identidad los estereotipos sexistas de la feminidad y masculinidad en niños y niñas y adolescentes sanas y sanos con el invento de la transición social y médica, que no hay nada más antiético que experimentar con niños y niñas, que mutilar cuerpos sanos, que bloquear desarrollos en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, y crear la ilusión de conformidad luego de comercializar, medicalizar y patologizar a una persona de por vida en nombre de la identidad, que no hay nada más fascista y omnipotente que esta nueva forma de eugenesia y pensamiento único que es el transactivismo y el transhumanismo en el siglo XXI, que implementa nuevas formas de experimentación humana, normalizadas socialmente, legalmente y estatalmente. También recordar que la intervención jurídica, quirúrgica, la manipulación acorde a los deseos de un grupo e influir en los rasgos físicos, estéticos, aunque eso signifique sacrificar el bienestar, la salud y la integridad es una dictadura de los deseos y una promesa de la felicidad que promueve la autolesión y la destrucción disfrazadas de búsquedas del yo, lo que no es nada más propio que el capitalismo neoliberal, que cree que ser mujer u hombre se puede elegir, modificar y cambiar si hay dinero de por medio. No podemos olvidar entonces que el feminismo debe nombrar, debe posicionar, debe desmarcar, denunciar lo que no es feminismo, recordar que el feminismo no es una identidad, no es un movimiento que deba abarcar todas las luchas, sino que es una teoría filosófica, un movimiento político, una herramienta política de cambio civilizatorio y que tiene una vanguardia y un sujeto político claro que somos las mujeres y que por eso, por tener este sujeto político tan claro, tan amplio, hay quienes intentan suplantarlo, desmontarlo y desbaratarlo, lo que es, ya sabemos, todo lo contrario a lo que el feminismo es. Eso les quiero compartir, se me quedan varias ideas por ahí, pero por tiempo pienso que está bien dejarlo hasta acá. Así que quedo atenta
a lo que podamos comentar, a sus ideas, a sus aportes, a sus preguntas, reflexiones. Muchas gracias por la escucha. No las escucho, pero las veo. Las veo aplaudir.